Mil disculpas, esta mañana sucedió un evento que no pude resolver de mi wifi. Pero bueno, vamos hoy día. Primero, darles la bienvenida, distinguidos amigos. Un placer compartir con ustedes en este periodo académico lo que va a ser el desarrollo de la asignatura de Radiología 2. Entonces, vamos a iniciar el tema de hoy día, el tema número 1, reglas de la interpretación de la imagen radiográfica. Bien, en principio, a ver, ¿qué es lo que queremos enseñar? En el pregrado, lo que queremos enseñar y aprender, porque no hay enseñanza sin aprendizaje, ¿ah? Las bases físicas de la radiología que ustedes ya han llevado en Radio 1 y los conceptos de radiobiología, radioprotección, que seguramente ya conocen por demás ustedes. Pero, ¿qué es lo que enseñamos en Radio 2? Los métodos de estudio de la imagen, las técnicas que son indicaciones específicas para cada patología en particular, sus aplicaciones, y es importante hablar de indicaciones y contraindicaciones también. Y aquí está lo más importante, la interpretación de los signos, los hallazgos más frecuentes. No siempre estamos buscando a veces patologías, y a veces sucede que estamos tomando una imagen y aparecen patologías que se llaman pesquisas o hallazgos, y eso es lo que tenemos que a veces ver, correlacionar. Y esto es tan importante, ¿saben por qué? Muchas veces yo me he encontrado con patologías en su etapa inicial, lesiones que pueden ser malignas, lesiones que pueden ser de distinta naturaleza, pero ojalá estuviéramos capacitados para poder detectarlo en sus etapas más incipientes iniciales, cuando todavía no ha sido tan grande la lesión. Entonces, es un aspecto importante esto de los hallazgos, ¿no? Y por supuesto, lo que queremos siempre estudiar son las patologías más frecuentes del aparato estomatognático. A ver, si se acuerdan ustedes un poquito qué es el aparato estomatognático, no siempre es boca y anexos. Siempre yo preguntaba, ¿y anexos hasta dónde? Oye, amigo, ¿hasta dónde van los anexos? ¿El estómago, el intestino o más allá? Entonces, no, el aparato estomatognático tiene una precisión. Y sepan mis amigos, de ahora en adelante, un plano transversal que pasa por el hueso hioides, otro plano transversal que pasa por los arcos superciliares y un plano coronal que pasa por las apófisis mastoides. Todo estos órganos se llaman el aparato estomatognático, por lo tanto tiene sus límites, queridos amigos. Pero por razones de complejidad en el estudio, la cavidad orbitaria, ojo, son estudiados por los oculistas, ¿verdad? Por razones de complejidad también en el estudio, todo lo que es aparato olfatorio, en fin, auditivo, es tomado por los otorrinolaringólogos. Y lo demás nos corresponde porque es mucho más complejo todavía, ¿no? Toda esta parte anterior del macizo craneofacial es pues bien compleja. A eso se llama el aparato estomatognático. A no olvidarse, queridos amiguitos. Pero continuemos. Ya algún día en el posgrado ustedes sabrán algunos conceptos más, que es utilizar el método de la imagen más adecuado con técnicas para obtener imágenes de pacientes, y lo interesante aquí está. Pero en esta nuestra materia yo voy a tomar parte de esto que enseñamos en el posgrado, porque relevamos, Doctor, destacamos el tema clínico, histopatológico, radiológico. Eso es lo más importante para doctor, nosotros. Y las funciones legales, que, bueno, para nosotros también es lo más importante a destacar. ¿De acuerdo? Bien. Hoy día manejamos conceptos tan distintos, la imagenología.
¿Mm? Algunos dicen imaginología. ¿Qué será la imaginología? Imaginarte, no, 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 no. Es el estudio de las imágenes. ¿Y qué es una imagen? No es nada más que una representación de la figura de un objeto. En este caso, no solamente objeto, sino de un órgano, de un sector anatómico, de un humano. Pero hoy día lo que corresponde a la gran revolución científica, tecnológica, en fin, ha hecho de que ya no observemos en dos planos como eran las radiografías convencionales. Hoy estamos observando ya en 3D. Y ojalá lleguemos también a esa observación de la parte funcional de los órganos. Ese es el futuro, mis queridos amigos. Mientras tanto, la imagenología sí utiliza imágenes en 3D y lo que tenemos que aprender es a correlacionar precisamente todo esto, ¿no? Y vamos viendo, el diagnóstico por imagen abarca distintas técnicas, por lo tanto, que permiten obtener imágenes. Espérenme, estoy admitiendo a nuestros compañeros. Ahí estamos. Imágenes de las partes del organismo, pero esencialmente de tejidos duros cuando se trata de radiología. Inclusive cuando es radiología en 3D, ¿no? Nos muestran siempre los tejidos duros. Los blandos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la articulación temporomandibular, ¿qué tenemos de tejidos blandos? El disco articular, los ligamentos, tenemos ahí la cápsula articular, la membrana sinovial, ustedes se acordarán ya los tejidos blandos. No, no se puede observar pues con radiografías. Y para eso existen otras técnicas, por eso que la imaginología, pues abarca, por ejemplo, partimos de la radiología convencional, con rayos X es el fundamento, ¿no? El ultrasonido o ecografía, que también es parte de la imagenología, nosotros utilizamos a veces para el estudio de glándulas salivales, aunque no tiene mucho rendimiento en la parótida, ¿no? Mucho cuidado, porque hay un rebote de los ecos en el hueso, que es la rama de los maxilares. Pero la ecografía o ecotomografía, que también se llama así, utiliza el ultrasonido, no nos olvidemos, no utiliza rayos X. La tomografía computarizada, o el TAC, que se llama también, axial computarizada, utiliza rayos X, no nos olvidaremos. Esto es importante. Pero aquí está una técnica también interesante, mis queridos amigos, que corresponde a la resonancia nuclear magnética. Bueno, yo le he puesto magnética, pero es nuclear magnética, porque tampoco utiliza esta técnica rayos X ni ultrasonido, ¿verdad? Utilizan campos electromagnéticos, son como poderosos imanes, electroimanes, que precisamente este tipo de estudio facilita ver tejidos blandos. Ahora, si nos referíamos a ese ejemplo de articulación temporomandibular, se puede ver menisco, se puede ver cápsula, membrana sinovial, sí, parte de los ligamentos, en fin, se pueden observar con resonancia nuclear magnética, pero su fundamento está que utilizan campos magnéticos, no son rayos X, cuidado. Pero las imágenes son muy parecidas y de mejor rendimiento. Hoy día estamos hablando inclusive un estudio en tiempo 1 o en tiempo 2 que nos facilita a ver inclusive en movimiento. Esto es lo lindo para la articulación temporomandibular, cómo se desplaza el disco articular, en fin, todos estos aspectos, la relación de los discos articulares con las superficies óseas. En fin, esto es una maravilla de ver la resonancia magnética, pero tiene indicaciones, contraindicaciones, ¿no? No deben tener objetos metálicos, porque si no, produce, bueno, un empañamiento de la imagen y una fuerza de los electroimanes tan fuerte si hay alguna estructura metálica y no nos deja observar correctamente. Y por último, lo último que diríamos que estamos manejando nosotros viene a ser el famoso COMBIN, ¿no?
o imagen en 3D. Bueno, esto tenemos ya en la facultad, por si acaso, ¿no? Nuestros equipos del CONVIN lo tenemos, el tomógrafo, que saca imágenes en 3D. Los principios son muy distintos al del equipo de la ortopantomografía o panorámica, muy parecidos, solamente que aquí no hay corte o plano focal, en fin, lo que produce es un haz cónico de barrido y de tal manera que puede capturar la imagen de toda la parte del macizo craneofacial inclusive, y mediante sensores es capaz de convertir estas señales en imagen. Esto es interesante, lo del CONBIN. No hay que confundir con la imagen volumétrica, que parece un esqueleto. Eso, claro, es también 3D, pero eso es imagen volumétrica. La 3D nos da en 3 planos del espacio, que podemos ir manejando en los 3 ejes que hemos ido mencionando nosotros, ¿no? Y por supuesto, finalmente podemos ir a mencionar acá que también tenemos otros estudios como la cintigrafía o la gamagrafía. Y aquí ya estamos hablando de imágenes que se obtienen mediante el uso de radioisótopos, es decir, otro tipo de radiaciones que no son rayos X, cuidado, son radiaciones gamma, por eso se llama gammagrafía. Por ejemplo, de la utilización del tecnesio 99 o el pertecnesiato, que son radioisótopos, pero que este se obtiene en grandes ciclotrones, estos radioisótopos, que tienen vidas medias, a veces no diré vida media, sino un rendimiento de producir radiación de aproximadamente hasta 3 o 4 horas y luego se inactivan. Por eso estos radioisótopos se pueden inyectar en la vena, ¿no? Milicuris, depende del peso, y se inyecta y estos radioisótopos circulan por el organismo. Ahora, ¿qué son? Parte de nucleidos, ¿no es cierto? De los núcleos, perdón, parte de los nucleones, no nucleótidos, son nucleótidos es otra cosa en química, sino parte de los elementos componentes. Y entonces producen radiaciones gamma, muy distintas o parecidas, si quieren, a los rayos X, pero que tienen masa y radiación. En cambio, los rayos X, acuérdense, no tienen masa, ¿no? Es decir, no tienen electrones, fotones. Bueno, usted tiene fotones, pero no tiene otros componentes. En cambio, los rayos gamma sí tienen masa y tienen energía. Bueno, en fin, aquí le faltaría inclusive lo que es la radiología de contrastes, especialmente para el estudio de glándulas salivales, donde introducimos, qué sé yo, a ver, contrastes como el lipiodol, inyectamos dentro de las glándulas para hacerlas visibles y tomar radiografías y ver qué patologías estamos estudiando. Tenemos un capítulo al final de nuestra materia para hablar sobre este tema. Voy a hablarles sobre este tema, no se preocupen. Pero, a ver, nuestra radiología convencional es una técnica, como podríamos decir, inicial de estudio y sigue siendo empleada, no tenemos por qué desecharla, nos sirve aún, primero por el costo-beneficio, costo económico muy bajito, buen beneficio, ¿no es cierto? Pero está al alcance nuestro. Pero también tenemos que tener un aspecto de examen diagnóstico no invasivo que amerita la preparación. Esto corresponde a las radiologías convencionales y tiene muchas indicaciones nuestras radiografías, qué sé yo, convencionales, las periapicales, aletas de Mordi, oclusales, me refiero a todas esas intra y extraorales, ¿no? Son una representación, cuando decimos imagen, eso decía yo, es la representación de la figura de un objeto y que a veces es tridimensional, no siempre es bi como las radiografías convencionales, pueden ser hasta tridimensionales. Pero de todas maneras, como son bidimensionales las radiografías convencionales, son bien difíciles de interpretar o diagnosticar también. No es lo mismo diagnosticar que interpretar. Enseguidita voy a aclarar este tema. Entonces hay sobreproyección de estructuras, ¿no? Otros huesos que se sobreproyectan sobre las imágenes, sobre los dientes, en fin, de tal manera que un poquito nos dificulta interpretar la anatomía o las patologías. Y por supuesto, aquí digo, limitar el uso según la dosis de radiación.
efectos acumulativos. Tampoco se puede irradiar a las personas con radiografía convencional, aunque sea el CONBIN, lo que sea, constantemente. Nunca se puede hacer estudios sin tener un motivo para hacer la radiación. Ustedes saben, con efectos de Alara, pues hay que hacer las menos dosis posibles. Tiene que estar muy bien justificado el uso. Nunca se debe hacer nada más, a ver, veremos eso, ¿no? A ver qué pasa. Esas cosas no tienen que existir. Tenemos que tener seguridad el por qué nosotros queremos hacer la radiología en base a tu diagnóstico clínico. Tienes que tener un diagnóstico clínico y según este, recién ver las indicaciones de qué técnica, qué radiografías quieres. ¿Por qué? Porque precisamente son dosis de radiación y aquí viene también costo-beneficio, es decir, el beneficio para la salud del paciente y el costo en la radiación, Y claro, entonces tenemos estos aspectos de verificar siempre que tengan efectos acumulativos en la radiación. No hay que repetir hasta el infinito tampoco cuando le hemos fallado una radiografía, repetir una, dos, tres, cuatro, o por hacer estudios científicos, someter a las personas a radiación, eso no está permitido por razones éticas, inclusive de la radiología. ¿No? Entonces, eso es importante y todos los avances de lo que estoy hablando en cuanto a la radiografía digital y convencional. Vamos a ver a otro tema interesante. ¿Qué funciones cumple la radiología? Y esto nunca tienes que olvidarte, mi querido amigo. Tomar radiografías no es solo para el diagnóstico. Mira, aquí te lo pongo con rojito. Diagnóstico. ¿Para qué tomas radiografías? Para diagnosticar. No siempre, mis queridos amigos. Claro, ¿qué es lo mejor? Llegar a un diagnóstico. ¿Pero qué es diagnosticar? A ver, vamos a acordarnos, queridos amigos. ¿Qué será diagnosticar? A ver, ¿a funcionar la cabecita? Claro, es eso, ¿no? Es dar un nombre a una enfermedad. Reconocer a la enfermedad por sus signos y síntomas. Eso sería en la clínica, ¿no? Entonces, diagnosticar es reconocerla a una enfermedad por sus signos y síntomas, ¿verdad? Si tiene tales signos, estamos hablando de tal enfermedad, que ya la conocemos, ¿no? Es dar el nombre, y esta enfermedad tiene este nombre, así, hacemos el diagnóstico. ¿Y en radiología se podrá hacer el diagnóstico? Nos hemos preguntado. Sí, y se manejan signos y síntomas. No, ¿qué se maneja? Pues solo signos, no síntomas. Porque los síntomas, ustedes ya lo saben, son subjetivos y corresponden a la parte clínica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué observamos nosotros? Signos radiográficos. Enseguidita vamos a puntualizar sobre estos signos. Por lo tanto, con los signos, ¿eres capaz de hacer diagnóstico, reconocer a una enfermedad? Sí, puedo hacerlo, pero casi un 70% de las enfermedades que se localizan en tejidos duros de los dientes, de los huesos, en fin, son difíciles de diagnosticar porque se parecen muchísimo, tienen los mismos signos. Y entonces, ¿cómo hago para diagnosticar? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo hago si tienen parecidos signos? Y cuando tienen parecidos signos, ¿qué se dice? No patognomónico. Son enfermedades no patognomónicas. Y en clínica también puede ser lo mismo, ¿no? Cuando dos enfermedades tienen los mismos signos y síntomas, ¿cómo se llaman? Enfermedades no patognomónicas. No típicas, no clásicas, quiere decir eso. No fácilmente reconocibles, porque sus signos se parecen mucho, eso quiere decir. Y entonces, ¿cuándo son patognomónicas? Cuando los signos son únicos para una enfermedad, ya sea o signos y síntomas para la parte clínica. Entonces, en la parte clínica puedo decir, esta es una enfermedad patognomónica. ¿Por qué? Porque sus signos y síntomas son únicos, propios de esta enfermedad, por lo tanto, reconozco la enfermedad. ¿No ve? Y en la radiología también hay enfermedades
patognomónicas, típicas, clásicas, cuyos signos son únicos de esas patologías. Y vamos a ver que hay enfermedades patognomónicas, radiológicamente hablando, y enfermedades no patognomónicas, radiológicamente también hablando. Pero la gran mayoría en radiología, casi los 70%, son no patognomónicas. Tenemos un trabajo difícil, ¿no? Ahí. Oye, entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí está el secreto, mis queridos amigos. Correlación. ¿Qué correlación? Clínica, radiológica, histopatológica. Las tres áreas del diagnóstico. Y también puede sumarse a esto laboratorial si tú quieres. Pero ante todo, la correlación clínica, radiológica, histopatológica. Por eso el trabajo de un radiólogo no es exclusivamente ver radiografías, mis queridos amigos. Y aquí tengo que subrayarles y ojalá nunca se me olvide. Porque el que solo ve radiografías es un fotógrafo. Observa fotografías. Pero aquel, apaguen sus micrófonos por eso, pero aquel que observa más allá de la radiología, de la clínica, la histopatología, y tiene un fruto mucho más productivo en acercarse al diagnóstico. ¿Qué sucede cuando no podemos hacer el diagnóstico y una enfermedad tiene estos signos parecidos? Queridos amigos, cierren su micrófono, por favor, para escucharnos todos. Les pido por segunda vez. Entonces, miren, cuando tenemos varias patologías idénticas, parecidas en la imagen, ¿qué hay que hacer? Diagnóstico diferencial. Cuando en la clínica tenemos patologías muy parecidas, me parece esto, me parece también este otro y este otro, entonces, ¿qué hay que plantear? El diagnóstico diferencial. Entonces, mis queridos amiguitos, el diagnóstico diferencial no se plantea a cualquier rato, se plantea cuando hay patologías muy parecidas, de la parte clínica, histológica o radiológica, pueden ser muy parecidas. Entonces, en esos casos, en las no patognomónicas, se plantea el diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico diferencial tampoco se pone una lista de enfermedades, lo que se nos venga en gana. No, 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 no. Se pone en orden de importancia, sistemáticamente hablando en orden. Esta patología cumple con estos signos, esta otra también y esta otra. Y pueden haber 2, o pueden haber 5, o pueden haber 4, no interesa. Hay patologías que se parecen mucho y ahí hay que poner un diagnóstico diferencial. Así es el trabajo, mis queridos amigos. Por lo tanto, con esto resumo. Para hacer radiología, tienes que saber tu clínica y tienes que saber tu histopatología. Si no, estás perdido. Como decimos siempre, ¿no? Para poder observar, tienes que observar con los ojos, pero además tienes que saber escuchar la parte clínica, ¿no? Y tienes que saber ver en profundidad lo que es histopatología. ¿Y por qué me dirás? Porque la radiología es patología, pues, nada más vista con radiografías. ¿Acaso es otra cosa? No, es parte de la patología. ¿Y la histopatología qué es? Parte también de toda la patología vista al microscopio. ¿Y la clínica qué es? Parte de la patología también, pero observada clínicamente por los órganos de nuestros sentidos, ¿no? Y eso es captar todos los signos y síntomas posibles. Este es el trabajo que nos espera, mis queridos amigos. Por tanto, a repasar la clínica, a repasar la histopatología, mis queridos. Si no, estaríamos, como dicen, perdirijillos, ¿no ve? Y eso no puede ser. Pero las funciones de la radiología no solamente son diagnósticas, ¿ah? ¿Qué funciones más tiene?
preventiva con radiografía, así sería, ¿no? Sí, inclusive preventiva primaria y preventiva secundaria. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiendo? ¿Por qué dices preventiva primaria? ¿Qué es prevención primaria? Entonces te lo diré en radiología. Es observar las radiografías, reconocer signos de enfermedades que se están sucediendo, pero de manera muy incipiente, muy incipiente. Si se nos cumple el tiempo, por favor les pido en ingresar al mismo. Bien. Entonces, lo que pasa es que en la función preventiva es con radiografías ver y evitar que se suceda una enfermedad. ¿Cómo es esto que podemos ver que se sucede una enfermedad? Por ejemplo, si dos piezas dentales, dos premolares, por decirles, ¿no?, estarían separados con un diastema, y eso se puede observar clínicamente y también con radiografías, ¿no? Estos diastemas pueden ocasionar en una persona adulta, por decirles, el empaquetamiento de alimentos y sucederse una enfermedad periodontal. Otro ejemplo, si yo tuviera una pieza dental con una obturación, pero no he tenido el cuidado de restituir la anatomía exactamente y rellenar en la cavidad que he elaborado y dejo espacios vacíos, con seguridad que ahí me va a mostrar signos radiolúcidos del empaque, y yo observaré ahí que posiblemente pueda sucederse una caries. No veo una recidivante. Entonces, tenemos que tener este cuidado, evitar que suceda un daño. La función preventiva de la radiología es entonces, mediante imágenes, observar y detectar que se produzca una enfermedad, un daño. Ya vamos entendiéndonos. Y la función preventiva secundaria, ¿cómo se entendería? A veces observamos una caries, ¿no?, con radiografía interproximal, que a veces a la vista no se observa. Entonces, ¿qué hacer con la radiología en la función secundaria? Evitar que esta caries se agrande más. Entonces, qué bien es pesquisarla en etapas muy pequeñas, pero evitar que se agrave las patologías. O por decirles, al tomar una imagen, encuentro un área radiolúcida sin bordes definidos y hay dolor. En ese caso, evitar que se agrande esta lesión, que puede ser maligna, que puede ser inflamatoria o de otra naturaleza. La radiología también cumple otra función en el control, en el seguimiento, no solamente de enfermedades, ¿no?, también de cirugías. Se opera una persona, una resección mandibular, y tenemos que hacer un control periódico para ver que no haya recidivas de la misma patología. Entonces sirve para hacer un control seguimiento. Pero también control seguimiento en algunas patologías que son silentes, silenciosas, como las displasias, ¿no? Una displasia ósea, por decirte, no atenta contra la vida, pero sí va creciendo y cambiando el aspecto interno del hueso y va abombando los maxilares. Entonces podemos hacer un seguimiento en este tipo de patologías, cómo crece, porque a veces se detienen en estas patologías, ¿no? No siempre a la primera ir a operar, no. Hay patologías que hay que hacer un seguimiento, un control. Entonces, miren la función de control. El diagnóstico ya hemos dicho. ¿Con radiografías puedes hacer un pronóstico? Claro que sí, favorable o desfavorable. Si yo observara una imagen sin límites netos, con límites difusos, área radiolúcida, en poco tiempo va creciendo fácilmente, destruyendo todas las estructuras, no respeta ninguna estructura, ¿cuál sería el pronóstico? Por supuesto es negativo, ¿no? Debe tratarse de alguna enfermedad maligna.
Ahí está. Pero también hay pronósticos positivos, favorables. Todo esto es importante a la hora de leer los signos radiográficos. Y por último, mis queridos amigos, tiene una función legal. Las radiografías convencionales particularmente se constituyen en un documento médico legal y sirven para los juicios y sirven para demostrar que si el profesionalismo de cada uno de los profesionales. Es importante tener a veces estas imágenes ya en físico, pero ahora viene el otro gran problema de las imágenes digitales. Estas sí se pueden pues manipular, borrar y añadir inclusive patologías que no existen. Ahí está el problema de la imagenología, diríamos en este caso digital. Está en cuestión la función legal. Así es, mis queridos amigos. Pero vamos ya avanzando. ¿De qué consta el estudio radiográfico? ¿Qué es diagnosticar? ¿Cómo se realiza este proceso? Expliquemos. Primero, nuestro objetivo es obtener una imagen radiográfica. Eso es cierto. Si no tenemos una imagen, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Es obvio, pues, ¿no ve? Pero ¿de qué depende, perdón, se me traba la lengua, ¿de qué depende obtener una radiografía? Pues de técnicas, de aparatos además, ¿no? Depende de los aparatos, de las técnicas, pero además de una indicación que se haya hecho en la parte clínica. Importante, eso hay que añadir ahí. Porque sin indicación clínica, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué imágenes? Por ahí tienes una patología en tejidos blandos y no es necesario tomar radiografías, pues, ¿no es cierto? Así es. Entonces tenemos que saber direccionar. El obtener radiografía, pero con control de calidad. Hoy día las imágenes se obtienen con control de calidad. ¿Y cómo se hace el control de calidad? Un poquito más adelante, a ver, lo digamos, pero un adelantito. Verificando la densidad radiográfica, el contraste radiográfico, el dibujo radiográfico y finalmente el último paso, la fidelidad de la imagen, que tiene que ser isométrica, isomórfica. Una vez que obtenemos la radiografía, pasa al segundo filtro, que es control de calidad, y ustedes me dirán, ¿por qué se tiene que hacer control de calidad? Porque aquí sucede que tú tienes que observar que ciertas manchas, añadiduras a la película, rayas, en fin, muchas cositas que pueden suceder en el proceso de revelado de obtención de la radiografía, pueden parecerse a patologías. ¿Y cuántas veces mis colegas se han operado en una radiografía periapical a nivel de los premolares, ¿no? Y, por, y esto es lo que sucede, que a veces el foramen mentoniano se sobreproyecta al ápice de una pieza dental que tiene una caries comunicante y listo, todos confunden con granuloma, con quiste periapical y les digo la verdad, se han operado, han hecho apicectomía, pero al foramen mentoniano, cuando era nada más una estructura anatómica, no era una lesión patológica. Por eso el control de calidad es importante en esta parte reconocer cómo hemos obtenido la imagen para no confundir con otras estructuras anatómicas o con los artefactos que se sobreproyectan correctamente. Si tienes una imagen excelente con buen control de calidad, como decimos, óptima, la imagen radiográfica, recién está validado para llevar a observar. Antes no puedes poner tu ojo, no, para nada. Tienes que tener control de calidad. La validas la imagen con optimización, recién puedes ir a observar. Pero para observar tienes que tener condiciones técnicas. No es observar nomás como me mostraban mis queridos amigos, ¿no? Doctor, dígame qué patología es. A ver, así me mostraban afuera, en el atrio de la facultad. Pero ¿cómo voy a observar al sol ahí la radiografía? Dios mío, eso es perder los signos radiográficos. Te empaña la vista y no observas nada.
No puedes observar así, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Cómo hay que observar una radiografía? Con su negatoscopio. Pero tampoco el negatoscopio puede ser todo este margen así tan grande, ¿no? Los negatoscopios no tienen que ser grandes para odontología, tienen que estar enmarcados al tamaño de la radiografía. Por eso tienen un cartoncito para evitar inclusive que la luz te empaña los ojos. Claro, empañar que es como si estuvieras conduciendo un auto en la noche y viene otro camión, una flota con todas las luces encendidas y listo, te va a empañar, no vas a saber dónde estás, tienes que frenar. Hmm. Les cuento que, bueno, desde el lunes ya estoy en la facultad. Así que hoy día ya me despedí del consejo universitario y el lunes ya estoy volviendo a la facultad y lo primero que voy a hacer es comprar, como el año pasado, estas plataformas, pero que pues no estemos así con esta situación tan difícil. Entonces, vamos a hacer que tengamos pues tenemos una buena señal de internet en la facultad, pero nos falta mejorar la plataforma primero, el Moodle, y segundo, vamos a comprarla. Desde el lunes ya vamos a funcionar distinto, chicos. Así que vamos a poner todo en su lugar. Así es. Bueno, sigamos. A ver, dos compañeros más que van a entrar. Listo. ¿Habrá más? Ya. Vamos yendo. Bien. Entonces les iba indicando que después del control de la calidad de la imagen, una vez que decimos está óptima la imagen, bien cualificada, recién ingresamos a hacer la interpretación, pero tenemos que tener condiciones técnicas. ¿Qué es? Un buen negatoscopio, una lupa, mis queridos amigos. ¿Qué es la lupa? Saben, pues ya un microscopio simple, ¿se acuerdan? ¿Por qué quiero un microscopio? Para agrandar la imagen, magnificar la imagen para poder observar todos los signos. ¿Y qué son los signos? En radiografía, líneas y áreas. Líneas y áreas. Al final, una radiografía está constituida de ¿qué? Líneas, áreas, líneas, áreas. Líneas y áreas que son de la anatomía normal y líneas y áreas que son de las patologías. Enseguida vamos a aprender esto. Facilito, no es nada difícil, chicos. Entonces, si tú tienes esas dos condiciones, un buen negatoscopio, una lupa y además un enmascarador. ¿Qué es enmascarador? Parece una cosa terrible. Nada, es una cartulinita negra que le haces un agujerito para poner la radiografía periapical. O si es una panorámica, le cortas tamaño de la panorámica, tu cartoncito que tape toda la luz que viene. Y no te miento. A ver, observa una película al sol o al ventanoscopio. Yo los veo a mis amigos que están viendo a la ventana. A ver, doctor, miren la ventana. ¿Cómo pues el ventanoscopio? Nunca hemos dicho eso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede observar al sol, a la ventana, a la lamparita del techo, qué sé yo? Porque pierde signos, ¿verdad? Tú vas a perder ahí más del 80% de signos radiográficos. Y si pierdes signos radiográficos, mejor no tome radiografía. Como decía mis amigos, mejor chequea pues, en naipes, en coquita, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Para qué vas a pedir radiografía si vas a perder signos? En cambio, cuando tienes tu negatoscopio, tu enmascarador, tu lupa, y si estás en una habitación, inclusive apagas la luz, cierras las cortinas, los signos aparecen.
tanto estaba perdiendo, así es, ¿no? Y son signos de la patología. Por eso un buen observador tiene que tener, y amiguitos, de verdad, en sus consultas, primero cómprense un negatoscopio, o fabríquense. Yo tenía mis alumnos, inclusive alumnas, qué ingeniosas, capísimas, se hacían su propio negatoscopio, inclusive con un tándem como el volumen de la radio, así aumentaba la luz, disminuía la luz. Diestra una niña, y ha hecho un montón para todo el curso negatoscopio. Así era. Entonces, mis queridos amigos, si quieren observar bien, hagan de esa manera, pues los profesionales tenemos que observar así. Entonces, si tenemos negatoscopio, lupa, enmascarador, estamos listos para interpretar los signos. Reconocer los signos de la anatomía normal y los signos de las patologías. Y entonces, el trabajo de interpretación es un trabajo profundo, no es sencillo. Aquí tienes que utilizar la ciencia, amiguito, el conocimiento científico. ¿Y qué es la ciencia? El conocimiento sistemático. Mira, es el conocimiento sistemático. Y cuando digo que es sistemático, orden, orden lógico. Eso es la sistemática. Es el conocimiento sistemático, mira, probable. ¿Por qué es probable? Tiene que ser sometida a la prueba, a la experimentación. No puede ser solamente teórico, compita, ¿no? Tienes que saber la praxis. Entonces la ciencia es el conocimiento sistemático probable, sometido a pruebas, pero falible. ¿La ciencia es falible? Claro que sí. Falla, mis cuates. No siempre es aciertos. Falla. Así es la vida. Entonces la ciencia es el conocimiento probable, sistemático hemos dicho, ¿no? Probable, falible, pero perfectible. Si lo fallaste, puedes perfeccionar la ciencia, ¿no? Entonces en la interpretación se da todo esto, con conocimiento sistemático. La interpretación en radiología es un hecho científico, amiguito. Tú que estás en la universidad, amiga, amiguito, eres científico. O como dicen hoy día, eres cientista. Ya son los mismos aquí en el cuarto año, toditos son científicos. Aunque no es el científico que está ahí en un laboratorio con su microscopio. Esto no solamente científico, es aquel que usa la ciencia para resolver problemas. Ese es un científico. ¿Y qué es lo más interesante de la ciencia? La sistemática, el orden lógico. Yo puedo observar árboles. La observación es un hecho empírico, no es científico, mis queridos amigos. El chequear, como dicen, ¿no? El observar es un hecho empírico. Pero ¿cuándo se hace científico? Cuando ordenas. No es cuestión de decir, mira esos árboles, ¿no? Dirás, pues ahí hay 2 eucaliptos, un pino, ¿no? Qué sé yo, pues 2 abetos, ¿no? Uno es pequeño, otros son grandes, en fin, puedes hablar. Este tiene 1000 hojas, este 1200 hojas, ya es llegar a mucho también, ¿no? Pero cuantificas ahí, porque la ciencia, para hacer un hecho como científico, tiene que medirse. ¿Cuánto? ¿Cuántos enfermos por el COVID tienes? Según género.
según grupos etarios, ¿no? Ahí sí medimos, pues, no puede decir, parece que hay enfermos. Ese es un hecho empírico, pues, no, no, no. La ciencia lo sistematiza mediante pruebas. Por eso la interpretación, amigos, es el hecho científico más exquisito, maravilloso que tenemos. Porque ahí cuantificamos, medimos las líneas, las áreas, qué dimensión tiene un quiste, qué dimensión tiene un granuloma periapical, para decirles patologías sencillas. Por lo tanto, interpretar es reconocer los signos, los síntomas de una patología, y si se parecen unas con otras, son no patognomónicas y hay que hacer diagnóstico diferencial. Pero si son signos y líneas y áreas típicas de una patología, ya estamos listos para hacer una enfermedad patognomónica y por lo tanto diagnosticamos. En método científico se llama la evaluación. El diagnóstico, entonces, es un trabajo final, dar nombre a la enfermedad por los signos y líneas y áreas que hemos encontrado en la imagen radiográfica. Y si quieres tú en la clínica, por los signos y síntomas. Ese es el diagnóstico. Pero en la radiografía no siempre llegamos al diagnóstico, ya te dije. No te olvides. ¿Por qué? Porque a veces se parecen muchos los signos y ahí planteamos el diagnóstico diferencial. ¿Y cuándo se plantea un diagnóstico diferencial radiológico? ¿Qué te parece si se parecen mucho? ¿Qué tienes que hacer ahora? Si con la radiografía no puedes. En ese caso se dice, hay que ir a la histopatología, tomar las biopsias. Ese es el trabajo pues, que tenemos que hacer, mis queridos amiguitos. Por tanto, a ver, vamos yendo. La interpretación de la imagen radiográfica es el trabajo más fecundo, es el hecho científico. Y mis alumnos me decían, a ver, acuérdense, dice, es donde craneamos y nos sale el humo por todos los agujeritos naturales. Sí, señor, ahí haces funcionar tus neuronitas. ¿Qué te parece? Regio, ¿no? El control de la calidad, no te olvides, densidad, forma, tamaño, límites, ubicación espacial y relaciones. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer la sistemática de la interpretación de los signos, de las líneas y de las áreas? ¿Será así? A ver, veremos así nomás. No, no, no. Lo primero que tenemos que ver en la radiografía, si buscamos una patología, es ver la densidad radiográfica. ¿Y qué es la densidad? Es el grado de oscurecimiento que tiene una lesión. ¿Oscurecimiento por qué? Claro, porque puede ir desde el radio opaco hasta el radio lúcido. Es decir, radio opaco es blanquito, blanquito, así les diré palabras bien sencillas. Y radio lúcido es negrito, negrito. Aunque, para ser más correcto, debería decir radio transparente. ¿Qué es un radio transparente y un radio lúcido? Son imágenes oscuritas, negritas. Les diré, disculpen que rebaje el nivel científico que debería haber. Pero se llama radio transparente para estructuras anatómicas normales. Por ejemplo, el seno maxilar. Tú tomas una radiografía, va a salir negrito porque ahí hay aire, ¿no ve? Pero no es patológico, ojo. Entonces dice a esa manchita oscura, radio transparente, ¿no? En cambio, si tuvieras, digamos, un tumor o un quiste que ha destruido el hueso, toma la radiografía, sale mancha negra, ¿no? ¿Qué vas a decir? Esto es radiolúcido. Por lo tanto, igual, son áreas oscuras, pero que en un caso, cuando son anatomía normal, se llama radio transparente, y cuando son patológicos, se llama radiolúcido. ¿Estamos de acuerdo? Epa, ¿verdad que sí? Bien. Pero, aquí están los peros, pues, que tiene la radiografía también. El acostumbramiento no ha hecho esta discriminación y a todo lo llamamos radiolúcido hoy día. En muchos libros dicen el seno maxilar, que es normal, no es una cavidad normal, es radiolúcido. Una patología oscura, un quiste, qué sé yo, es radiolúcido. Y entonces hemos ido manejando cotidianamente así.
Pero bueno, para hilar finito, por si acaso no les tomen en el pelo y se manden la parte y digan, ¿sabes qué? Radiotransparentes son áreas oscuras, pero de la anatomía normal. Vas a salir bien parado, mi amigo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es radiolúcido? ¿Cuándo son estructuras patológicas, oscuritas? Así se maneja, mis queridos amigos. Pero por ahí también al maneja radiolúcido para patología. Tampoco no sé mucho. Digo, ya, nada más le dicen, pues, ¿no? Y radio opaco es para manchas blancas, blanquecinas. Hay patologías, los osteomas, los cementomas, qué sé yo, pues, ¿no? Son radiopacas. Pero entre el oscuro y el blanquito hay pues una gama. A eso se llama tono de grises. Tono de grises. Pero vamos, densidad, ¿qué es? Grado de oscurecimiento que tiene la película entre el radiolúcido y el radiopaco. Perfecto, ¿no? Esa es la densidad radiográfica. Y hace rato he manejado además contraste, ¿no? Que no está acá, pero tenemos que entender que las radiografías tienen contraste. ¿Qué es el contraste? El número de grises entre el más negrito y el más blanquito. ¿En una radiografía podemos observar tonos de grises? Sí, señor. ¿Y cuántos grises puede observar mi ojito? Mi ojo normal, emétrope, ¿no? Sin lentes, nada así. Mi ojo normal, con lentes también puedo observar, pues, ¿no? 32 tonos de grises. El humano, si se conociera los 32 tonos de grises, por supuesto, en una imagen de buena calidad, no se perdería ni un signo. Ahora, mediante computadoras se pueden observar más de 200 signos. Eso es lindo, hermoso el poder observar, porque cada tono de gris es un signo de patologías. Entonces la densidad es eso, pero las imágenes tienen forma. ¿Forma de qué? A veces vamos comparando, haciendo analogías. Un ameloblastoma tiene imagen de una nubecita, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de nubecita? Ahí vienen, ¿no? Una vez me han tomado el pelo pues, mis alumnos. Dicen, ¿qué tipo de nube, doctor? ¿Nube, doctor? Así. ¿Acaso hay? Sí, pues, hay cúmulos nimbus, hay los estratus. Ahí se mandaron la parte, me sacaron de quicio. Les dicen, no, la nubecita, pues así, ¿no? Cúmulos nimbus. Ahí sí, ¿no? Un mixoma, ¿qué forma tiene? Y los americanos utilizan mucho esta escuela, ¿no? Siempre son analógicos, pero nosotros somos más bien analíticos, de esa escuela somos. Nosotros, yo les voy a formar a toditos, ustedes como soldaditos, somos de la escuela absorcio proyeccional distorsional. Una vez más, absorcio distorsional, absorcio distorsional. Sí, así es, ¿ya? En esa escuela estamos. Entonces, muy distinto a la analógica. Nosotros somos de la escuela analítica, que hacemos análisis, método científico, pues por supuesto, ¿no ve? El método científico se clasifica en métodos analíticos y sintácticos, también es dialéctico, ¿no ve? Así es la cosa, ¿no? No solamente somos analíticos nomás, no somos sintéticos. Entonces, nosotros observamos en esta escuela somos analíticos, no somos solamente analógicos. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué es mejor ser analógico o analítico? Yo te diría las dos cosas, pues mejor agarra las dos escuelas. Vas a ser más fuerte. No es cuestión de decir, no, yo soy analítico, tú eres analógico, no. No, no, las dos son mejores. ¿Qué mejor manejar las dos escuelas, amigo? Entonces, ahí está la forma. Las imágenes, las patologías tienen forma. Y los americanos son bien analógicos, ¿no? Por eso comparan las imágenes con objetos de la naturaleza. Esta lesión tiene forma de cáscara de naranja, porque tiene pues, así con puntitos, todo igualito, así, son diferentes patologías. Después hay que verificar el tamaño de la lesión. Hay patologías que son tan extensas y hay patologías que nunca crecen de 1 centímetro. El quiste periodontal lateral, por ejemplo, es un quistecito chiquitito, nunca va a crecer grande, descomunal, nada por el estilo. Y es asintomático y son hallazgos a veces, lo encontramos ahí. Guay, ¿qué es eso? Pues anatomía, no es.
Ah, es el quiste periodontal lateral, ¿no? Así es. Entonces, pero hay otros quistes que son gigantes, tumores, lesiones inflamatorias, en fin, pues esas tienen su propio tamaño. Entonces hay que saber hablar del tamaño de las lesiones, que es otro signo que nos ayuda a aprender de qué lesión estamos hablando. Y los límites, contornos. Muchas lesiones como los quistes tienen un límite neto, bien definido, como diríamos en palabras vulgares, clarito, clarito, clarito. Mira, se nota bien limitada la lesión con una cortical, como si fuera cortical alveolar, así la ves. El quiste tiene entonces siempre cortical, mis queridos amigos. En cambio, hay líneas simples, como si cortara con una tijerita, eso se llama línea simple. Las líneas simples son, por ejemplo, las lesiones de los granulomas. Pero hay enfermedades que no tienen límite, ni línea simple, ni línea corticalizada. Son difusas, no se observa dónde empieza el oscuro y dónde termina el blanco. Es degradé, ¿no? De negrito va hacia blanquito, pero es una lesión que duele. En ese caso hay que temblar, ya hay que decir, uy, 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 parece que es una lesión maligna porque no tiene límites. O será una lesión inflamatoria. ¿Ven? Entonces los límites de las lesiones son signos radiográficos. Y después la ubicación espacial de la lesión. ¿Dónde, en qué sitio anatómico se ha desarrollado? Si se desarrolla más arriba de los ápices de los dientes, esa lesión es de origen odontogénica, pues. Pero si se desarrolla más abajo, estas lesiones tienen otro comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso la ubicación espacial, tridimensional inclusive, porque a veces hay que sacar 3 radiografías en los 3 ejes del espacio, y mejor con el CONIVI, ¿no? Observamos en lo alto, ancho y profundidad. Y entonces esta es la ubicación especial de una lesión con fines quirúrgicos, terapéuticos, de control, de seguimiento de las funciones que hemos visto. Y finalmente, otro de los signos interesantes en la sistemática es ver las relaciones anatómicas con las patologías. Porque hay patologías pequeñitas, pero que están en relación a raíz de un diente y se lo comen a la raíz del diente, no respetan a nadie. A nadie respetan. Hay lesiones que no respetan, pero soy la raícita, no me hagan. Igual, vengo, se lo come, se lo risa, lisa. Pero soy el huesito, igual. Soy la cortical, igual. Destruyen. No respetan ni órganos anatómicos normales. Se entra al seno maxilar, al conducto dentario. En fin, entonces cuando son así las lesiones, son agresivas. Son de comportamiento agresivo, generalmente son lesiones malignas, inflamatorias. En cambio, hay otras lesiones, no, respetuositas son, ¿no? Aparece un quistecito y dice, disculpen, dientecitos, ¿puede ubicarme, ahícito? Pero no vas a molestar, no vas a empujar. No, les juro que no. Y ahí se pone la patología. Esa es una patología más benigna, con cortical. Además tengo mi cortical, dicen, ¿no? Ay, qué bien, pero no vas a empujarnos, ¿listo? Perfecto. Vas a crecer despacito, listo. Miren qué signos lindos, ¿no? Todo esto favorece a la interpretación de la imagen radiográfica. Pero hay patologías que en la relación que van creciendo con los dientes los rizalizan, expanden las corticales, perforan las corticales y las lesiones se exteriorizan, salen a los tejidos blandos. Uf, esas son lesiones muy graves, muy difíciles de diagnosticar y alteran las corticales, las perforan. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Esto, pues, agarrándose, ¿no? Por eso la interpretación consiste en la lectura de los signos. Identificamos los signos, las líneas y áreas. Toda la información contenida en la imagen radiográfica. ¿Verdad? Aquí están las líneas y las áreas. Esto es lo ultimito que vamos a hablar, queridos amiguitos. Miren, ahí está una imagen radiográfica. Miren, 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 por favor. ¿Qué podemos ver? Miren, la sutura intermaxilar es como un área oscura, radiotransparente, radiolúcida. Miren, el agujero palatino anterior, toda esta manchita oscura, ¿no?
y que está intermediada por la espina nasal anterior. Miren, son áreas, son líneas. A ver, más líneas. Aquí está. Una línea simple que contornea el conducto radicular de la pieza 1-1. Fíjense acá. A ver, esta obturación que tiene un límite es una línea simple o recortada también. En cambio, una caries que observan en esta pieza 1-1 en la cara distal, miren esta caries, sus límites son difusos, ¿no? Y para hacer caries tienen que tener límites difusos. Si tuviera un límite neto, puede ser una cavidad hecha con la fresita. Pero a la caries la reconocemos por estos signos. Miren, aquí está una obturación en esta otra radiografía. Váyanse para el lado derecho. Fíjense en esta pieza 2-1. No, 2-2 es esta, ¿no? 2-2. Este incisivo central 2-1 y este incisivo lateral. Miren la obturación con composite, ¿no? Una línea simple, recortadita. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos más líneas. Miren la escotadura nasal, la famosa I de Emis, que antes se hablaba así, o Y de Emis, no sé cómo quieren hablar, que eso es una fantasía. No hay Y de Emis, nada. Se llama conjunción naso-sinusal. El seno maxilar con las fosas nasales. Entonces ya no hay I de Ennis quads. No, 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 no. Se llama conjunción naso-sinusal. Los de la UNSA son capos, pues por eso se mandan la parte. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer cada signo, cada línea, cada área, mis queridos amiguitos. Y aunque no crean, les voy a dar duro hasta que se conozcan todas las líneas, las áreas anatómicas. Miren aquí arribita, a ver, fíjense, miren esta línea, donde estoy poniendo el cursorcito. ¿Lo observan, queridos amiguitos? De aquí para arriba, más radiopaco. De aquí para abajo, un tono gris. ¿Se nota o no? ¿Y qué es esta rayita que antes no lo veía? El ala de la nariz. Mira, mi amiguito, el ala de la nariz. Esta línea puede bajar más abajo si son tan narigones como yo. O puede ser más arribita si tienen la nariz más bonita, como son las niñas ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante de conocer? Porque a veces muestra una línea como si hubiera una fractura. Por ahí a este ñato le han dado un golpe y se observa una línea por ahí y dices, fractura, siendo que no hay fractura. Entonces es así, mis queridos amigos. Toda esta parte, líneas y áreas, son los signos que tenemos que ir observando. Yo voy a pasar rapidito esto. No es necesario, como diríamos, martirizarles con esta parte. Miren esto. Esta radiografía es genial, ¿no? La que hemos tomado. Aquí no hay patología. Bueno, hay, pero se las voy a mostrar. ¿Parece un cantante de lírica o no? Lo ven aquí cantando "Oh sole mío", ¿verdad? Miren, el área radiolúcida. Aquí está la cortical, fíjense. ¿Qué será esto? ¿Un quiste? ¿Un tumor? ¿Qué es esto? Nada, había sido una estructura anatómica de una persona desdentada, mira, a ver. ¿Y qué es lo que tenía? Lo que tenía era nada más cornetes hipertrofiados. Eso nomás había que ver. Eso era todo. Así es, mis queridos amigos. Bien. Entonces, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, doctor. Se escucha, doctor. Entonces, mis queridos amigos, habíamos concluido ya mi tiempo. ¿Qué pasará con Rosa María?
y Juan Gabriel. ¿Se amarán eternamente? No, mentira. Nos vemos la próxima clase. ¿Qué pasará con las imágenes en su interpretación? Lo veremos en el próximo capítulo, como dice la telenovela, pues chicos. Les dejo hasta aquí y nos vamos a ver cuándo. El miércoles. Ay, sí, les prometo, ahora sí, infalible. Con un nuevo voy a contratar para la Facu ¿cómo se llama? Una plataforma bien, pues, que no nos esté fregando así la hora. ¿De acuerdo? Mis queridos amiguitos. ¿Está bien? Está bien. Sí, doctor. Sí, Está bien, doctor. doctor. ¿Tienen alguna preguntita, mis queridos amiguitos? Van a disculpar, ya a veces me paso de la raya también. Me dicen nomás, pues vamos a ser un poco más serios. Pero a mí siempre me ha gustado. Ustedes han sido mis alumnos, creo, algunos en primer año. Yo siempre soy así. Soy gualaicho, así que no se preocupe. ¿No hay preguntitas? ¿Hay, chicos, o no hay? Si quieren pueden escribir también, si tenemos timidez. Ya. Creo que ha sido Una consulta. tranquilo, ¿no? Es una primera de las clases, chicos. Entonces, como en las telenovelas, pues, continuará, ¿no ve? La próxima clase. Agradecer a mi querida ayudante que la ha hecho sufrir hoy día. Marielita, perdón, mamita, pero han sido primero mi wifi que no funcionaba a la pinta. Y segundo, que bueno, con esta vaina del Zoom, no pues, vamos a ver para la próxima. Palabra, el lunes ya voy a estar en la Facu y le voy a decir, lo primero, contrátese unos buenas plataformas, ¿no ve? Así tiene que ser, ¿ya? Doctor, no Desde Ya, el doctor. miércoles, chicos, ya Gracias. bien limpio, en limpio tenemos que estar, chicos. Bueno, hasta aquí pues entonces con esta imagen de oh sole mío, ¿no ve? Está cantando lírico, ¿no? Pero tengo unas imágenes bonitas, tengo que mostrárselos, chicos. Así es.